Bueno, hola gente, ¿cómo les va? Hoy vamos a estar hablando de fecundación. Antes de empezar con el video, tenemos que tener en claro que el evento de la fecundación em, principalmente empieza cuando se produce la ovulación desde el ovario. Cuando el ovocito sale desde el ovario y se dirige por la trompa y es captado por las fimbrias, todo esto lo vamos a ver ahora. Y también está el reservorio de espermatozoides. ¿Por qué aclaro esto? Porque se tiende a pensar que la fecundación es de cuando se produce el coito o la entrada de espermatozoides a través de la vagina. Y esto no es del todo correcto, sino que la fecundación, según la bibliografía que estamos usando, inicia desde que se produce la ovulación y se encuentra el reservorio de espermatozoides, que ahora vamos a ver dónde está y cómo se forma. Para empezar, hay que centrarnos en este sector que es el fondo de la vagina. La vagina es todo esto que vamos a marcar con el punto número 1, que obviamente sigue hacia inferior y se va a comunicar con el exterior. Allí es donde se produce la entrada de los espermatozoides, ya sea por coito o inseminación o como fuere. Con la entrada de los espermatozoides se van a agrupar en el fondo de la vagina, pero hay que entender algo de qué están entrando los espermatozoides. Los espermatozoides están entrando en conjunto con el semen, que tiene que hay que aclarar dos cosas con respecto al semen. Primero, que los espermatozoides que allí se encuentran están descapacitados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los espermatozoides, si lo vemos un poco más grande, tienen unos receptores que les van a servir más adelante para encontrarse con el ovocito. Pero estos receptores, que son como los ojos, digamos, de los espermatozoides, están obstruidos por unas proteínas estabilizadoras. Lo que provoca esta obstrucción de los ojos o receptores de estos espermatozoides es que no puedan reconocer al ovocito. Entonces no van a poder fecundar. Si bien son fértiles, no pueden fecundar. Esto es lo que se denomina descapacitación. Están descapacitados los espermatozoides cuando entran. Están descapacitados ya que el semen tiene esta propiedad de descapacitar a los espermatozoides. Siguiendo con el recorrido de los espermatozoides, su segundo paso es ascender por las paredes del útero, donde aquí, como están descapacitados y todavía no mueven su flagelo y no tienen movimiento propio, ya que dependen 100% del útero, lo que hace subir al espermatozoide en este sector son los movimientos propios del útero, los movimientos musculares dentro del útero. Los espermatozoides van a subir y se van a ubicar aquí, que es el istmo de la trompa de falopio, o trompa uterina, como quieran decirle. Allí, los espermatozoides van a ser retenidos por unos pliegues eréctiles que tienen las trompas uterinas. Estos pliegues eréctiles los van a agrupar y los van a dejar ahí hasta que se produzca o la ovulación o mueran en aproximadamente 6 días. Antes de continuar, tenemos que entender bien cómo está formada cada gameta. Por un lado tenemos al ovocito, que es un ovocito secundario, es decir, que ya maduró, detenido en metafase de la meiosis 2, por eso tiene su cuerpo polar, que es el primer cuerpo polar, su núcleo, su citoplasma y toda una zona que lo recubre, que es la zona o membrana pelúcida. Y más externamente tenemos a la corona radiata, la cual, lo más importante de esta corona es que está compuesta principalmente por una sustancia denominada ácido hialurónico, el cual va a ser muy importante para el contacto que va a tener con el espermatozoide. Por otro lado tenemos al espermatozoide, el cual está compuesto por una cabeza, una parte intermedia y la cola, que es el flagelo. Básicamente vamos a tener que, cubierto por la membrana plasmática, que se encuentra en la parte más externa,
vamos a tener en su interior a la vesícula crosómica, la cual tiene muchas enzimas que van a servir para todos los contactos que va a tener los espermatozoides posteriormente. Tenemos entonces la crosoma, que está cubierto por una membrana, y el núcleo. Luego tenemos sus centríolos. En la parte intermedia vamos a tener que tienen muchas mitocondrias, las cuales van a dar principalmente energía para el movimiento del flagelo. Y principalmente eso, acuérdense que están descapacitados en un principio. Luego se van a capacitar. Ok, ahora que sabemos la morfología general del ovocito, del complejo cúmulo ovocitario y el espermatozoide, hay algo más que hay que aclarar. Desde la entrada del espermatozoide, dijimos que el principal medio que utiliza para ascender son las contracciones musculares del propio útero, ¿no? Bueno, además hay un factor que está ayudando a guiar al espermatozoide. Este factor está dentro es a partir de señales que se transmiten, digamos, por un líquido que sale de la trompa uterina, que bueno, es el líquido tubárico que va a salir, y este espermatozoide va a ir en contra de este líquido, pero a la vez es guiado por los factores que se encuentran en él, que lo están guiando hasta el punto de encuentro con el complejo cúmulo ovocitario. A eso se lo denomina reotaxis. Entonces, la reotaxis es este evento, digamos, que está actuando para guiar al espermatozoide a través de señales enviadas por este líquido tubárico que lo está guiando hacia el punto de encuentro con el complejo cúmulo ovocitario. Bueno, ahora lo que podemos empezar a ver, que es lo que realmente nos importa, que es dónde empieza la fecundación. Bueno, como dijimos antes, la fecundación va a empezar con la salida del complejo cúmulo ovocitario, es decir, la ovulación, que sale a partir desde el ovario y es captado por unas estructuras de la trompa uterina que se denominan fimbrias, que son estas estructuras que actúan a modo de bracitos, si quieren ponerle, que van a guiar, que van a atrapar, digamos, a este complejo y lo van a guiar hasta el punto de encuentro con el espermatozoide. ¿Y dónde es ese punto de encuentro con el espermatozoide? Bueno, es en el segundo tercio de la trompa uterina, es decir, la unión istmo-ampular. ¿Por qué istmo-ampular? Istmo porque habíamos dicho que istmo se denomina a este sector de la trompa, al primer tercio de la trompa uterina. Ampular, que deviene de ampolla, que es el último sector de la trompa uterina. Por eso es la unión istmo-ampular. En esa unión istmo-ampular es donde se va a producir el punto de encuentro del espermatozoide con el ovocito. Ahora bien, cuando el ovocito sale, no sale solo, sale con todo este complejo y además se empieza a secretar mucho líquido folicular. Este líquido folicular afecta al espermatozoide, sobre todo al espermatozoide. ¿Por qué? Porque lo va a empezar a capacitar. ¿Se acuerdan que dijimos antes que los espermatozoides estaban retenidos en el istmo y estaban discapacitados? Es decir, que no podían fecundar. ¿Por qué no? Porque si nos acordamos, nosotros tenemos al espermatozoide con sus receptores, que eran como los ojos del espermatozoide, que estaban tapados. Es decir, no va a poder reconocer a todo el complejo, cúmulo ovocitario. ¿Por qué? Porque los tiene tapados los receptores, entonces no lo va a poder reconocer. Todo acá se maneja con receptor y un ligando que lo reconoce. Y si está tapado esos receptores, no lo va a poder ver. Entonces, ¿qué pasa acá? Este líquido tiene la capacidad de capacitar a los espermatozoides, es decir, tiene la capacidad de eliminar estas moléculas estabilizadoras que estaban tapando
a los receptores de los espermatozoides. Entonces, acuérdense que todo esto es simplificado, ¿no? Entonces, este espermatozoide ya va a poder ver a dónde se tiene que dirigir y va a poder interactuar con todo el complejo. A eso se lo denomina capacitación. Entonces, con la liberación de estos receptores, lo que se va a poder producir va a dar pie a lo que se denomina reacción acrosómica, que es lo que vamos a ver después. Entonces, la reacción acrosómica se produce gracias a la capacitación. No solo esto se produce en la capacitación. Además, en la capacitación, lo que se produce es una hiperpolarización del espermatozoide. ¿Y qué provoca esta hiperpolarización de los espermatozoides? Básicamente, la apertura de canales de calcio en el espermatozoide, lo que va a provocar el ingreso de esta sustancia, del calcio, ¿no? Y por último, algo que también va a pasar en la capacitación es algo muy importante para un futuro cuando se tenga que encontrar con todo el complejo, que es la degradación del colesterol de la membrana. El espermatozoide tiene colesterol en su membrana, lo cual lo hace más lento, más rígido. No se puede mover bien con el colesterol que tiene. Entonces, para que se pueda mover bien y se pueda producir luego lo que se va a denominar hiperactivación, que básicamente es que el flagelo se va a empezar a mover muy fuerte, y eso es súper importante para cuando se encuentra con todo el complejo, ese colesterol hay que sacarlo. ¿Y cómo se saca? Bueno, actúa una proteína que se llama albúmina. Si quieren las escribo, igual no es muy importante. La albúmina es una proteína que va a degradar al colesterol. Entonces, con la degradación del colesterol, vamos a tener a una membrana mucho más fluida que va a posibilitar que el espermatozoide se mueva con más libertad. Bueno, ahora tenemos entonces a un espermatozoide capacitado con sus niveles de calcio más altos, hiperactivado, es decir, que se puede mover, es decir, tiene mucho calcio, está hiperactivado, tiene sus receptores libres que van a ser posibles para reconocer a la corona radiata. Ya tenemos un espermatozoide perfectamente funcional para fecundar. Pero cabe aclarar que no todos los espermatozoides van a tener el fin de fecundar. Los que van a fecundar van a ser los últimos que van a llegar. Los últimos que llegan son los que van a terminar fecundando, o uno de los últimos que llegue va a terminar fecundando. ¿Por qué? Entiendan al ovocito que está rodeado por una muralla, ¿no? Por muchas paredes. Y estas paredes hay que destruirlas. Entonces los espermatozoides van a cooperar entre sí para destruir esta pared y llegar al ovocito. Y cada vez que un espermatozoide va rompiendo un poco de esta pared, ya no va a poder fecundar al ovocito. ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar. Pero básicamente los que tengan contacto con la corona radiata no van a poder tener contacto con el ovocito, sino que van a tener contacto y se van a eliminar posteriormente. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando el espermatozoide efectivamente llega a todo el complejo. Lo que primero tiene que atravesar el espermatozoide es la corona radiata, que dijimos que está compuesta por ácido hialurónico. Y eso es muy importante para este primer contacto. ¿Por qué? Porque se va a producir la primera reacción acrosómica. Esta reacción acrosómica es la interacción entre la corona y la membrana y receptores del espermatozoide, lo que va a provocar que se abra el acrosoma, que dijimos que estaba acá adentro, posterior a la membrana. Se va a abrir este acrosoma y va a liberar lo que tiene en su interior, que son enzimas. Estas enzimas, principalmente una que se llama hialuronidasa, que es la que encargada de degradar el ácido hialurónico, que como bien dijimos, el ácido hialurónico
es de lo que está compuesta esta corona. Entonces, ¿qué va a empezar a provocar? Principalmente esto, de empezar a degradar esta corona y empezando a hacer puentes. Es decir, que va a empezar a penetrar esta corona radiata. La membrana pelúcida todavía no. Entonces la voy a tapar. Gracias a la ayuda de esta enzima que se llama hialuronidasa. Además, cabe aclarar que lo que está también cumpliendo un factor muy importante es la hiperactivación, ya que el flagelo se está moviendo a modo de onda ventilador, que está empezando a esparcir todas esas enzimas y está ayudando a que se degrade más corona, digamos. Entonces, así es como comienza lo que se denomina la denudación de la corona radiata, la denudación de la corona. Y así, el espermatozoide se va acercando a la membrana pelúcida. Nosotros vimos que el espermatozoide tenía su membrana plasmática con sus receptores y el acrosoma en su interior. El acrosoma tiene una membrana acrosómica externa que lo rodea y posteriormente viene la membrana plasmática. Lo que va a suceder en la reacción acrosómica es que todo es gracias a la capacitación, gracias a que la albúmina removió el colesterol de la membrana y que aumentó su fluidez, sumado al intercambio de iones con la hiperpolarización y la entrada de calcio. Todo esto va a ayudar a que se produzca la reacción acrosómica, que básicamente es dentro de con la denudación, de la corona radiata. Lo que se va a producir es que la membrana plasmática del espermatozoide se va a unir con la membrana externa, acrosómica externa, que rodea al acrosoma. Acá están las enzimas, ¿no? Acá está el acrosoma. Acá hay una membrana que lo recubre, que es la membrana acrosómica externa. Entonces lo que va a pasar para que estas enzimas salgan hacia la corona radiata, que es donde van a cumplir toda su función, que básicamente es gracias a una de las enzimas que está en el acrosoma, que es la hialuronidasa, que va a degradar al ácido hialurónico, salen de la siguiente manera. Gracias a que se produce el contacto con la membrana y con sus receptores, lo que va a producirse es la fusión en determinados sectores de la membrana acrosómica externa y la membrana plasmática, produciendo poros. Entonces, por estos poros se va a producir la exocitosis de todo el contenido que se encuentra dentro del acrosoma. Y esto es reacción acrosómica. Entonces, los espermatozoides llegan, tienen contacto con la corona radiata, tienen contacto, liberan sus enzimas, liberan hialuronidasa, esta es esparcida por el flagelo y van empezando a volver laxa toda la corona y se empieza a producir la denudación. Entonces llegan, hace eso y así como llegaron se van y son eliminados, ya que esos dijimos que no podían fecundar. ¿Por qué? Porque tienen que tener la membrana intacta, no tienen que haber tenido contacto con la corona. Si tuvieron contacto con la corona ya no sirven, se van. Así es como empieza, como que es lo que le pasa a los primeros que llegan, a los espermatozoides que llegan. Entonces empiezan a formar unos túneles dentro de la corona, en distintos lados de la corona radiata, todos los espermatozoides que llegan, acuérdense que son muchos espermatozoides, y forman estos túneles. Bueno gente, este sería entonces el final del video, la primera parte. Estos son los temas que vimos. Obviamente la idea es que les sirva como pantallazo general para cuando vayan a la bibliografía. Remarco que yo soy estudiante, como probablemente todos ustedes, así que si tienen alguna duda, consulta, crítica o lo que sea, lo ponen en comentarios y nos vamos ayudando entre todos. Así que ya saben qué hacer si les gustó el video. Le pueden dar a like y suscribirse para saber que les sirvió. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.